santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con mucho gusto este sabadito en la mañana. Este primer sábado de 2023 que tenemos el gusto de acompañarlos y que nos acompañen y que nos acompañemos los unos a los otros. Este sábado también último del tiempo litúrgico de Navidad. Y el salmo de hoy sábado nos dice algo que ya sabemos, pero que conviene repetir una y otra vez. El Señor es amigo de su pueblo. Fíjense usted nada más, qué bonito. Mañana vamos a celebrar la solemnidad de la Epifanía del Señor, también conocida como Domingo de Reyes, con el que concluye el tiempo litúrgico de Navidad e inicia la primera parte del tiempo litúrgico ordinario. Termina también el conocido Puente Guadalupe Reyes. Fíjate. ¡Qué rápido! Ya se nos fue. Apenas estábamos... No comí bastantes tamales. Tocando las mañanitas a la Virgen y ya estamos aquí con la rosca. Con la rosca hasta el pescuezo, pero bueno. Hay que ponernos las pilas y echarle todas las ganas a este año que estamos iniciando. Saludamos también con gusto a Lorenzo, quien ya nos tiene aquí todo preparado y listo y que esperamos que nos acompañe durante los próximos 73 años. Vamos a echar porras a eso, ¿no? Qué poquitos, pero bueno. Y para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor. Y fíjense, hoy escogí una oración que es un himno que viene dentro de la liturgia de las horas para este tiempo precisamente de la Epifanía. Y está muy bonito, es un verso y dice como sigue. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, ver un humano portal la celestial hermosura, gran merced y gran ventura a quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja la grandeza y ver que Dios lo quería, gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, qué misión de escalofrío la que Dios nos confió. ¿Quién lo hiciera y fuera yo? Amén. Amén. ¿Por qué no le ponemos? No, está muy bonita. Es parte de que nos comentaste de la liturgia. La liturgia de las horas, sí. Muy bonito. Bueno, pues ya empezando este año vamos a arrancar con todo el entusiasmo, las ganas que traemos. Dijo Jorge, hay que ponernos las pilas, ya las traemos bien puestas. Así que vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, en este nuevo bloque, Introducción a la Biblia, con nuestro compañero Luis Romero, que nos trae la introducción a las cartas a los romanos y el Evangelio, ¿verdad? Algo así nos va a comentar. Carta a los romanos, de hecho. Perfectamente. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Es Romanos 1:16. Muy buen día y muy feliz año, mi querido oyente. Hoy abrimos 2023 con la carta a los romanos, como dijimos hace unos momentos. Esta carta la escribe Pablo de Tarso allá por los años 56 al 58. Depende del estudioso que usted consulte, por ahí anda, en 56 y el 58. Esta es la más larga de las cartas de Pablo, aunque muy bien estructurada. Y los estudiosos opinan que no la escribe él con su puño y letra, sino que se le está dictando a un cuate que se llama Tercio. Está en el capítulo 16-22, eso lo menciona Pablo. Y es curioso ver que la escribe a comunidades romanas, aunque estas comunidades no las fundó Pablo. Solamente conocía algunas de estas gentes, pero sabía muy bien Pablo acerca de sus características, la problemática que tenían, en fin. Y en la carta menciona a algunas 19 gentes más o menos, entre hombres y mujeres, que eran parte de las comunidades romanas. Pero la historia indica que había muchas más gentes en esas comunidades. Bueno, sin embargo, el conocer a estos 19 nos hace pensar que él tenía una idea de lo que ellos estaban pasando, interna y externamente.
Entonces, sí, no los conocía en lo personal a todos íntimamente, pero sí eran gente conocida de Pablo y se enteraba de qué estaba pasando allá. Esos 19, algunos de ellos, mire, eran Prisca, Aquila, Epéneto, Andrónico, Junia, Ampliato, Estaquio, Aristóbulo, Trifena y Trifosa, que se supone que eran gemelas, Patrobas, Olimpa, en fin. Le comparto esto por si no haya cómo ponerle el nombre a su bebé que viene en camino, pues ya Si hay algún bautizo próximo. sí, por ahí, o sea, no puede quejarse que no le dimos ideas. Ideas claras de nombres bíblicos. Bíblicos. Y además incluyes para gemelos. Ah, ¿eh? exacto. Trifena y Trefosa. Esa está sabrosa. Para que no Y bueno, digan que entonces, discriminamos. Bueno, ya veremos otras características de la carta, porque pues, tampoco se trata que es una clase esto, ¿no? Pero es bueno entender poquito el contexto de cómo se escribió, cuándo, qué propósito se tiene en la carta, fíjese. Esta carta tiene un propósito muy claro: proclamar el evangelio que salva. Es mostrar que Jesús es esa fuerza salvadora de Dios y que la salvación viene a darse por la fe en Jesucristo, en ese Jesús muerto y resucitado que se ofrece a todos sin discriminación alguna. Eso se ofrece para toda la humanidad. Ese es el propósito que busca Pablo en esta carta. Y hoy hablaremos pues un poco sobre las enseñanzas que hay en los capítulos del 1 al 3, más o menos, porque es extensa la carta, como dije. Veamos de nuevo pues con lo que empezamos. No me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Usted es de los que cree o de los que no cree, mi querido oyente? ¿Tiene fe? Entonces esta salvación es para usted también. Creo que por aquí traía un poco. Te quedó poquito de diciembre. Déjenme ver. En algún ¿Usted lado. se avergüenza de ser creyente? ¿O se avergüenza de mencionar que Jesús es su Señor? ¿A usted le da pena dar testimonio de vida y hablar de acuerdo al Evangelio, proclamando las bondades de Dios en su vida? ¿Niega usted que Jesús pueda salvarlo? ¿O más bien piensa que no hay nada de lo cual necesite ser salvado? Si la respuesta a estas preguntas es afirmativa, mi querido hermano, entonces le falta pedir al Espíritu Santo que le dé esa fuerza de Dios, esa que es necesaria para que toda su persona sea y tenga una presencia cristiana que va llevando con sencillez el amor de Cristo en su corazón, así con la frente en alto, con eso que nos da la dignidad de sabernos hijos amados de Dios. Así, con esto abre Pablo esa carta a los romanos, porque ahí en estos capítulos 1 y 2 y el 3 también desarrolla Pablo una serie de pensamientos que nos van llevando a reflexionar cómo era la vida de aquellos tiempos para los hombres que se alejaban de Dios, o para los que no conocían a Dios, o los que no querían reconocer esa presencia del único Dios verdadero en la creación y en sus vidas. Mire, una muestra, aquí unos fragmentos le voy a leer. Conocían a Dios y no lo han glorificado como corresponde. Se perdieron en sus razonamientos y su corazón extraviado se encegueció más todavía. Llegaron a hacer cosas vergonzosas y deshonraron sus propios cuerpos. Andan llenos de injusticia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala voluntad, chismes. Calumnian, desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Oiga, ¿les sigo? Párale, por favor. Ese es el primer programa de este año. Imagínense cómo nos vamos a poner más. Antes de que la celebración de mañana de Santos Reyes, aquí de una vez ¿Algo más? un buen estrujón al sistema. Pero lo bueno es que esta carta era para los romanos de hace 2000 años. Podemos descansar. Sí. Para ellos. Nada que ver. Y ayer que preparaba
No supe si llamarle carta a los romanos o a los mexicanos, pero, ¡Ah, caray! Así lo dejamos, pero hombre. por ahí va. Oye, déjalo en mexicas, ¿no? Bueno, en realidad, pues, mi querido hermano, estas líneas no las inspiró Dios para dar un tema sino más abstracto. Es que Dios siempre nos aterriza y luego nos lleva al encuentro personal y luego nos lleva a lo espiritual. No son temas abstractos, no. Abre los temas de una manera fuerte para que podamos reflexionar, llevarlo todo a una revisión de vida interior, pues, en la que podemos ver que en alguna de las faltas que se mencionaron, algunas de ellas ahí hemos caído. O quizás todo esto nos lleva a ver que a lo mejor hay otra por ahí. Pero lo más importante es que podamos profundizar hasta ver la raíz de ese mal que inicia, y casi siempre se inicia con un vicio del alma que genera una especie de remolino en las aguas de nuestros mares interiores, que está pretendiendo jalarnos lentamente, atractivamente, seductoramente, lenta pero efectiva, para llegar a tocar y llevarnos hasta tocar el fondo en el cochambre y en la podredumbre de nuestro pecado. Nos va arrastrando por corrientes submarinas hasta el mismo fondo de nuestro propio mar, donde agoniza y se asfixia el alma por falta de aire, de calor y de luz que solo el Espíritu Santo da. Porque el Espíritu Santo es un viento divino, es un fuego y es una luz abrasadora que todo lo cambia. Caemos en uno o más pecados. Y lo curioso, nos atrevemos a criticar a otros con tal de que nadie se fije en lo mío. Oye, es que soy bonito, ¿no? Digo, estamos bonitos. La mejor defensa es el ataque. Allá volteé para aquel lado, aquí lo volteé para acá. No volteé porque me estoy bañando. Sí. Por eso no tienes disculpa, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, nos dice Romanos 2:1. O sea, como dice el refrán, pues el buen juez por su propia casa empieza. Por eso, antes de juzgar o criticar los defectos, vicios y fallas de otros, mi querido hermano, acuérdate de los tuyos. Pide al Espíritu Santo que te ilumine para visualizarlos con claridad, reconocerlos con sencillez de corazón, con humildad, sin maltratarte a ti mismo. Esto es clave, porque por eso no queremos entrar en estas reflexiones, porque me pongo unos coscorrones yo solo. No, vuelve tu rostro a Dios arrepentido después de esto, sabiendo que has fallado, rogándole por su misericordia y su gracia para que te ayude a levantarte de nuevo. Si tu condición civil te lo permite, ve a la reconciliación, ve una buena confesión, confiesa tus faltas. No confieses las faltas de los demás, aguas, porque luego empezamos con que vengo a confesarme, padre, porque fíjese que la vecina me dijo, y entonces, no, hombre, es terrible esta mujer, no, y entonces la que está ahí de acusada es la vecina. No. Vengo a presentarme como el propio culpable del pecado. Y confiésalo, con la confianza que estás delante de Jesús, y el sacerdote nomás está como su representante. Oye, Luis, verás, pues es que estamos empezando el año. No sé a qué vicios te refieres, no los identifico muy bien. Bueno, pues ya Romanos nos mencionó algunas de nuestras miserias. Pero hay buenos libros espirituales, sacerdotes que nos puedan guiar también. Vaya con su párroco. Por ejemplo, mire, en libros espirituales, Conchita Cabrera en su libro Amor Activo nos habla de más de 100 vicios del alma. Además de los 7 capitales, que ya sabemos: soberbia, envidia, avaricia, gula, lujuria, pereza, ira. ¿Sí? Pero esos tienen hijos y nietos y sobrinos y cosas por el estilo. Una familia ahí que nos presenta Conchita muy sabrosa. Unos ejemplos, miren: obstinación, tibieza, duda, murmuración, ociosidad, orgullo, sarcasmo, imprudencia, impaciencia. Ya no
ya tampoco les sigo, porque ya se están quedando muy serios aquí, Katy. Ya los Con dejé. tanto coscorrón, pues como. Me dio un par de sofocadores. Las lágrimas me las estoy aguantando aquí, ¿eh? Estoy aguantando las lágrimas. Están algunos, pero le digo, son más de 100. Bueno, y de veras está padrísimo ese libro. Mi querido hermano, el mensaje no es que entremos aquí en una teología del pecado, no, es una invitación. Vuélvete a Dios, sabiendo bien y con fe absoluta que el Evangelio es fuerza de Dios que salva, recordando y teniendo total seguridad de que Dios dará gloria, honra y paz a cualquier hombre que hace el bien, porque Dios no hace preferencia por nadie. Romanos 2 del 10 al 11. Se fija cómo va enriqueciendo la carta a toda esta serie de pensamientos que la misma carta nos lleva a tener. Dios te dará gloria, honra y paz. ¿Y qué buscamos en esta vida sino eso entre tantas otras cosas? Armonía. Empezando por nuestro propio ser, porque Dios no hace preferencias. Híjole, es que está tremendo esto. Todos tenemos lo nuestro, mi querido hermano. Todos traemos nuestro pecado. No, Luis, es que yo no robo, no mato, estoy limpio, yo me porto bien, me enfoco en mi familia. Mire, también Romanos nos dice, todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios. Palabra del Señor, Romanos 3:23. Dijo una aquella, ¿no? Dijeron que todos. Y son todos. Y son todos. Y todos son todos. A menos que usted, mi querido hermano oyente, se encuentre entre los que son ninguno o nadie. No lo creo. Pero No, aquí, yo como dice Jorge, aquí dice todos. Sí, bueno, a lo mejor alguno todavía dirá, pero yo de aquí salgo solito. Todo depende de mí mismo, de mi confianza, de mi autoestima, del poder de mi mente. De mi esfuerzo. Porque aquí está todo, de mi esfuerzo. Sí. O la otra. Cuando yo quiero lo dejo. Cuando yo quiera, lo Porque dejo. yo puedo. Porque puedo. Y me ha tocado ver muchachos que en serio, que traen el trapo con el títer o el aguarrazo, no sé qué será, y lo agarran y dicen, yo cuando quiera, mira, aviento la garra. Y lo avientan de veras. Ya está, ya ves, yo cuando quiera, ya estuvo. 3 minutos después, van y la recogen y te dan su entre otra vez. Y sigue me tocó ver un chavo que se aventó esa rutina como 5 veces en un diálogo de libre intercambio de opiniones que tenía con su esposa. Yo era niño, yo nomás pelaba los ojos, estos que traen una pareja ahí que se paró frente a la casa a discutir. Y el chavo se aventó como 5 rondas. Y aventaba la garra y lo iba, pues también iba y la retomaba cuando quería. Pues sí. No puedes solo. Y en cualquier pecado y vicio que tengas, primero tienes que pedir al Espíritu Santo, pues, que te lleve a reconocer tu vicio, tu pecado. Reconocerte pecador. Y después te llevará a reconocer que solo no puedes salvarte. Y el Espíritu Santo, pues, mismo también te llevará a Jesús, tu Salvador personal. Y a reconocerlo como tu Salvador personal. Ya no está el rollo de que vino a salvarnos a todos, qué romántico. No, tu Salvador personal que te está esperando para un encuentro personal. Él es el único que te puede perdonar, limpiar, salvar, sacándote de todo aquello que te aleja de Él y que te aleja de la armonía de ti mismo, que te aleja de la serenidad y de la paz que buscas. Y por cierto, como dije hace unos minutos, quiero insistir en esto. Al ir por este proceso, hazlo sin maltratarte a ti mismo. Te ayudará también a trabajar en incrementar tu nivel de mansedumbre y ahora sí, en verdad, tu autoestima. Fíjese, me encanta San Francisco de Sales, tiene un libro que se llama La Filotea, está padrísima. Nos invita, dentro de este libro, nos invita a corregirnos y nos dice, hazlo por la vía de la razón y la compasión, hablando a tu mismo corazón, diciéndole, pobre corazón mío, mira que hemos caído dentro del foso que tantas veces habíamos querido evitar. Pobres nosotros. Levantémonos y huyamos de él para siempre, querido corazón. Pidamos la misericordia de Dios y esperemos en ella,
que nos ayudará a ser más firmes en el futuro. Esto nos hace volver al camino de la humildad. Ánimo pues, corazón mío, y no seamos más tan fáciles. Dios nos ayudará y con Él no será poco lo que logremos. Esos son los consejos de San Francisco de Sales. Eso, mi querido hermano. Ánimo. Nadie es tan santo que esté libre de pecado. Solo Jesús fue 100% santo. Reconoce tu error, somos humanos, le hemos regado, pues, nos hemos equivocado. El que haya sido, nadie es perfecto. Porque a veces vemos a otros, no hombre, aquel hijo, un tipazo y un don perfecto. Nadie es perfecto. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, así nos dice la palabra de Dios. Y hacia allá nos lleva esta carta de los Romanos. Lee tu Biblia. Reflexiona en tu corazón sus enseñanzas, haz la vida, llénate de esperanza, porque Romanos no solo nos lleva a concluir que somos pecadores. Fíjate, voy a seguir leyendo eso que leímos ahorita. Pues todos pecaron y a todos les falta la gloria de Dios, y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. Pues a Él Dios lo había destinado a ser la víctima que por su sangre nos consigue el perdón. Y esto es cuestión de fe. Y es palabra de Dios, Romanos 3:23 al 25, mi querido hermano. Hay solución, hay esperanza. No se pierdan el tema de la siguiente semana. No, pues esto nomás para empezar, ¿eh? Esto nomás para empezar. Es el arranque. Para calentar motores, que Romanos está encantado. Pues mira, yo sugeriría que le hiciéramos a la Blancanieves y luego le fuéramos a pedir prestado el espejito a la bruja, ¿verdad? Y luego, pues, esa es una buena opción. Espejito, espejito, que la verdad dice siempre, desglósame mis pecados desde enero hasta diciembre. Oye, vienes poeta. ¡Oh! Me inspiró. Pero no, fíjate que en serio ya la cuestión es, la palabra que se me viene a la mente es sutil. Porque nadie nace siendo un pecador empedernido, ¿no? Y me llamó otra comparación que hiciste, cochambre. Y luego rápidamente me trasladé a la cocina y dije, ¿cómo se hace las costras de cochambre? No haces una comida y ya queda, no, es poco a poco. Si no lo limpias, si no lo mantienes, si no le das cuidado, se va juntando ese cochambre hasta que haces una cosa que después es muy difícil de quitar, muy difícil de erradicar. Es exactamente lo que acabas de plasmarnos en este arranque de tema, ¿no? De la carta a los Romanos. No nos damos cuenta y decimos, ay, ¿qué tiene? Ay, qué poquito, es poquito, pues sí, pero de poquito en poquito, ¿no? Decía mi abuela, de grano en grano, llena la gallina el buche. Entonces, pues sí, es de poquito en poquito, pero cuando volteamos a ver ya estamos hasta las chanclas. Entonces yo creo que sí es bueno considerar esto y sí hacer una buena revisión, ¿no? Momentos de reflexión que nos ayuden a ir quitándonos de los juicios y voltear primero a uno mismo y darnos cuenta del pecado del otro, pero no para juzgarlo, sino para que nos sirva a nosotros como ejercicio de tolerancia, de paciencia, de comprensión, de misericordia, que es como Dios obra con nosotros. O sea, Dios no ve nuestro pecado, pero no nos condena, no nos juzga, sino que nos dice, bueno, pues sí tienes ese pecado, pero no te lo voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Yo te voy a seguir amando. Y entonces nosotros vamos a dejar de decirle, ay, tú tienes ese pecado, y es que ese pecado es muy feo, y no, él tiene ese pecado. Bueno, pues cuando sea yo víctima de su pecado, cállese. Cierre, calle, aguante vara, y yo creo que eso es un buen ejercicio de cómo Dios nos ama y cómo lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por un momentito, vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento más para seguir con la segunda sección de nuestro programa de hoy. Volvemos.
bien, mis queridos hermanos, pues regresamos a su programa Palabra y Vida, en el que, bueno, ahora vamos a nuestra siguiente sección que Katy siempre trae. Hay una serie de personajes muy interesantes y pues sin más preámbulos, entremos a lo que es personaje bíblico. Adelante, Katy. Buenos días nuevamente, mis queridos radioescuchas. Vamos a empezar con este personaje en este nuevo blog. Nuestro personaje es Noemí. La palabra Noemí es un nombre bíblico femenino que procede del hebreo, que translitera como Naomi. Así más o menos es el juego de palabras. Y es un adjetivo que significa amabilidad, gentileza, dulzura, afabilidad. Las mujeres que tienen este nombre tienen todas estas características, nos dice los estudiosos. El relato de la vida de Noemí lo encontramos en el libro de Ruth, el cual se narra en los tiempos de los jueces, sí, en un tiempo de bastante desintegración, una desintegración total más bien, en el pueblo escogido. En todo el territorio de Canaán había una gran hambruna como consecuencia de los pecados hacia Dios. Así que debido a esta situación, Elimelech, su esposo, decidió partir a Moab, llevando consigo a Noemí y a sus 2 hijos. Se decía que en Moab había suficientes víveres, pero era un país pagano. Noemí sabía que no era un lugar muy adecuado y por lo tanto debió de haberle costado más trabajo dejar a su familia, sus amistades, sus comodidades y sobre todo porque ella la consideraban como una mujer amorosa, amable, que hacen referencia a todas estas cualidades pues a su nombre. Nos dicen también que a ella se le consideraba como una mujer agradable a los ojos de Dios y una mujer de fe. Así que su esposo pues cayó en la desesperación y al contrario de los demás, no se conformó con lo que tenía, sino que tomó la decisión de irse y establecerse en alguna región junto a alguna tribu de Israel que estuviera cerca del Moab. Esta, pues, no fue la mejor decisión. Y aquí un consejo para nosotras las mujeres casadas. Para las que estamos casadas debemos de comprender y saber muy bien, y las que se van a casar también, que las decisiones que tomen nuestros esposos, sean correctas o no, siempre afectarán a nuestra familia. Por eso, una de nuestras grandes obligaciones como esposas es orar para que Dios les dé la sabiduría necesaria para que tomen las decisiones correctas. Noemí, con el paso de los años, quedó viuda. Así que podemos imaginarnos que debieron de haber sido momentos muy difíciles para una mujer extranjera y con hijos. Imagínense nada más esta escena. Quedarse sola, sin su amado y ahora con una gran responsabilidad de sus hijos, en esos tiempos era bastante complicado. Acuérdense que si no tenía un hombre que le respaldara, pues era prácticamente algo catastrófico. La lógica nos dice que sus hijos deberían ser su apoyo y su ayuda. Pero esto no ocurrió. Al contrario, en vez de buscar el bienestar de su madre, se casan con mujeres moabitas. La ley judía prohibía el matrimonio con extranjeras o con extranjeros. Algo que trajo más sufrimiento a la vida de Noemí. Pero a pesar de esto y siendo toda una buena mujer, quiso a sus nueras y mantuvo una relación amable y cordial. Me imagino que con el único interés de que vieran que ella amaba a Dios, al Dios único y verdadero, y así ellas llegaran en algún momento también a amar y a obedecer a Dios. Pero sus sufrimientos siguieron, pues sus hijos también mueren. Así que Noemí, en un periodo aproximado de 10 años, pierde a su esposo y a sus hijos. Vaya que irse a la tierra de Moab trajo más dolor que alivio. Y a mi abuelita le salió más caro el caldo que las albóndigas. Si hubiera quedado en su casa y como quiera, pero bueno. Su panorama pues era bastante turbio, sin esposo, sin hijos, extranjera. Nos dicen los estudiosos
que salió de su tierra joven, con hijos y con esposo, y ahora prácticamente está sola, llena de dolor y con un gran vacío. Y con la pregunta, ¿quién podrá consolarla? Solo Dios. El Salmo 34 nos lo recuerda y nos dice, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Así nos dice el texto que el Señor tuvo misericordia del pueblo, regresó la abundancia, así que de inmediato Noemí, ni tarda ni perezosa, regresó a su tierra de origen. Durante el viaje, Noemí suplicó a sus nueras que regresaran con sus familias, pues solo eran ya 3 viudas afligidas. Solo una de ellas, Orfa, toma el camino de regreso con su familia. La otra, Ruth, decide acompañarla y tomar a su Dios como suyo, lo cual trae muchas bendiciones para las dos. Al entrar Noemí en su tierra, sigue triste y pide que la llamen Mara. ¿Qué quiere decir amargura? Tal amargura no dejaba que viera todo lo que el Señor había hecho por ella. Solo pensaba en su sufrimiento sin ver ni agradecer que Dios le hubiera conservado su vida. Noemí pudo regresar a su pueblo y le dio una hija para que por medio de ella fuera bendecida. Llegaron en el momento justo de la siega y así se encontró con vos, su pariente redentor. Dios da sabiduría y aclara su visión y esto la lleva a dar un muy buen consejo a Ruth para que pudiera contraer matrimonio con vos y así este personaje fuera su redentor, sí, y el redentor de la heredad de Elimelech, que es el esposo de Noemí. Este personaje, ¿qué nos enseña? La vida de Noemí nos enseña que los planes de Dios son perfectos, a pesar de las circunstancias difíciles de nuestro alrededor. Dios siempre es fiel y nos cuida de nosotros. Así que a veces podemos ver todo muy oscuro, pero el Señor nos va aclarando el panorama. Dios tiene planes mucho mayores de los que nosotros podemos creer y pensar. Noemí tuvo el privilegio de ser la abuela de Obed, padre de Isaí, padre de David. Así que los cuales pues están en la genealogía de Jesús. Noemí nos enseña a descansar en la soberanía de Dios y a recordar que Él obra de manera que no comprendemos en medio del sufrimiento, pero sin dejar siempre a estar a nuestro favor y dándonos siempre la esperanza de algo mejor. Fíjate qué interesante, ahorita me pongo a pensar en Ruth, que fue, o sea, el hecho de haber sido buena suegra, que era uno de sus objetivos, que ellas se convencieran, lo logró con Ruth, con Orfano, pero con Ruth sí. Y Ruth fue la que después le viene y le salva. Y esta Ruth extranjera queda en la genealogía nada más y nada menos que de Jesús. Pequeño detalle. Pequeño detalle. Y esto me hace pensar también en la fiesta que vamos a celebrar mañana, ¿no? Estos reyes, y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pues son símbolo de que la salvación está abierta a todos los hombres, no nomás a los buenitos, no nomás a los católicos, no nada más a los cristianos, a todo. El que quiera entrar, todo mundo puede entrar. Y Dios tiene una función para cada uno, sean del equipo que sean, porque todos somos de Él, todos somos criaturas hechas por Él, amadas por Él y redimidas por Él. Entonces me parece fantástico. Y como dices, los planes de Dios, pues ahí están. Nomás es que uno no sea tan cabezón y dejarse. Así que flojito y cooperando y ya Diosito nos pone los medios. Exactamente. Esa última parte es la clave, porque esta mujer, a pesar de que por un buen tiempo todo se le vino en contra, aparentemente, simplemente no somos inmortales, meramente murieron sus seres queridos, una cosa tremenda, siendo migrante, teniendo todas las desventajas, ¿no? Entra en la depre, tremendo, porque hasta decía,
ya no me llamen Noemí, que es dulce, y ahora llámenme Mara, que es amarga. Pues en la torre, mano, andaba, ahora sí que por la calle de la amargura. Arrastrando la Arrastrando la copia. Literal. Y en la calle de la amargura. Sin embargo, su fe no la perdió y estuvo dispuesta a tomar decisiones y a tomar el primer paso y seguir adelante para rehacer su vida. Encontró un momento para un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo la lleva, bueno, a esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Cómo es que llega finalmente el desenlace en que viene su nuera a ser parte de la genealogía de Jesús. Caramba. La fe nunca la perdió, por más que estuvo incluso en la depre. Y pudiéramos meternos ya en ese tema, pero no quiero entrar en el rollo, pero sí el punto clave: nunca perdió la fe, siempre se mantuvo, y por eso sigue buscando estar con el pueblo de Dios, sigue buscando estar en el camino de Dios, sigue buscando volver su rostro a Dios de alguna manera, y lo logró. Y bueno, pues aquí estamos hoy. ¿Qué es lo que nos falla, no? Celebrando a un Jesús que nació. Generalmente decimos, no, me fue como en feria, pues ya me voy, ¿para qué me metí? No sirve para nada, y empieza uno a renegar y a alejarse, y pues, peor. Sí, Peor. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos parándole aquí con esto del personaje porque está muy suave, pero necesitamos o debemos irnos ya a la siguiente parte del programa, que es Magisterio de la Iglesia. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a hacer una pequeña semblanza, una pequeña remembranza de lo que es la Epifanía, la solemnidad de la Epifanía del Señor. No como aquel señor que dijo, vamos mañana a festejar Epifania. No es Epifania, es Epifanía. ¿Va? El término griego epifanía tenía el significado de entrada poderosa a una persona, así, de méritos propios, fama entre las personas, y también se refería a la llegada de un rey a una ciudad, ¿no? O sea, que llega así como nos viene a visitar el presidente, vamos a vivir una epifanía. Bueno, fanfarria, ¿no? Fanfarria, por lo menos. Sí. Si no, de perdida barremos la calle, ya como quiera. También servía para indicar la aparición de una divinidad o una intervención prodigiosa de ella, y esto ya nos va recordando algunos pasajes del Evangelio. Esta fiesta nació en las iglesias de Oriente en la segunda mitad del siglo IV, al mismo tiempo que la Natividad en Occidente, de lo cual ya habíamos hablado el año pasado, y tenía como objeto celebrar el nacimiento y el bautismo de Cristo. Posteriormente, estas dos fiestas se celebraron en toda la iglesia y la Epifanía quedó en Oriente como memoria del bautismo, mientras que en Occidente se propusieron celebrar sobre todo la venida de los magos, presentados como primicia de los gentiles, que es lo que comentábamos hace rato, manifestándose Jesús como primicia también para todos los pueblos. Y ahora vuelvo a aplicar la que dijiste tú. Todos. Todos son todos. Todos son todos. Todos son todos. Se revela así el misterio escondido de Dios, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Es pues una solemnidad que desborda el tema concreto de los magos de Oriente, cuya venida se recuerda en la lectura evangélica, cuyo significado es profetizado en la primera lectura, Isaías 60, 1-6, que son las lecturas de mañana, y el Salmo responsorial 71. Cada 6 de enero en la ciudad de Roma y en muchas otras partes del mundo se celebra la solemnidad de la Epifanía o de la manifestación del Señor. Se le llama así porque recordamos la manifestación que tuvo el Salvador, el Mesías esperado, que se revela a todos los pueblos de la humanidad representados en los sabios de Oriente. En nuestra diócesis y también en muchas otras, la celebración se lleva a cabo el domingo siguiente al 1 de enero y no el día 6 como se lleva a cabo en otros lugares, el mero 6 de enero. Antiguamente así era, pero por la facilidad de que la gente pudiera asistir a la misa de la solemnidad, se trasladó al siguiente domingo.
El Evangelio nos presenta precisamente a estos personajes conocidos como los tres santos reyes, que ni eran tres, ni eran santos, ni eran reyes, sino que se habla de unos magos quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de aquel que había venido para devolver la esperanza a la humanidad. Su Santidad el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, nos dice que esta fiesta de la Epifanía pone de relieve el misterio de la manifestación de Jesucristo a todas las naciones representadas por los magos que acudieron a adorar al Rey de los judíos recién nacido en Belén. La luz nueva que se encendió en la noche de Navidad hoy comienza a brillar sobre el mundo, como sugiere la imagen de la estrella, un signo celestial que atrajo la atención de los magos y los guió en su viaje hacia Judea. El anuncio de este misterio de salvación fue confiado por Cristo a su iglesia. Este misterio, escribe San Pablo, ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Esto lo vemos en Efesios 3, 5, 6. La invitación que el profeta Isaías dirigía a la ciudad santa de Jerusalén se puede aplicar a la iglesia de hoy día. Levántate, resplandece, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Isaías 60. Es así como dice el profeta. El mundo, con todos sus recursos, no es capaz de dar a la humanidad la luz para orientarla en su camino. Y volteamos a ver lo que estamos viviendo hoy día y dice, tiene toda la razón. Lo constatamos, pues, porque la civilización occidental parece haber perdido la orientación. Navegamos para donde jala, a la deriva. Pero la iglesia, gracias a la palabra de Dios, ve a través de estas tinieblas. Ciertamente no posee soluciones técnicas, pero tiene la mirada dirigida a la meta y ofrece la luz del Evangelio a todos los hombres de buena voluntad de cualquier nación y cultura. Esto nos dice su Santidad Benedicto XVI. Por su parte, el Papa Francisco dijo hace un año exactamente que a los magos los guía el signo prodigioso de una estrella, y cuando al final llegaron a la meta, en lugar de encontrar algo prodigioso, ven a un niño con su madre. Dice, podrían haber protestado. Todo un largo camino, desde donde todo lo que dejé, los sacrificios, para ver a un niño pobre. Y sin embargo, no se escandalizan y no se sienten defraudados. No se quejan. ¿Qué hacen? Se postran. Entraron en la casa, dice el Evangelio, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron. Eso es fe Y humildad. y humildad. Pensemos en estos sabios que llegan de lejos, ricos, cultos y famosos, y se postran, es decir, se inclinan hasta el suelo para adorar a un niño. Parece una contradicción, a cualquiera le puede chocar esto, ¿no? Sorprende que este gesto tan humilde de hombres tan ilustres, postrarse ante una autoridad que se presentaba con los signos del poder y la gloria, era normal en aquellos tiempos. Incluso hoy muchos lo ignoran, pero frente al niño de no es fácil adorar a este niño Dios, cuya divinidad permanece oculta y no parece triunfante. Significa acoger la grandeza de Dios que se manifiesta en la pequeñez. Este es el mensaje. Los magos se rebajan ante la inaudita lógica de Dios. Acogen al Señor no como lo imaginaban, sino como es, pequeño y pobre. Su postración es el signo de quienes dejan de lado sus ideas y dan espacio a Dios. Se requiere humildad para hacer esto. Y me acuerdo de Noemí, Exacto. Dice el Papa, hermanos y hermanas,
Fijándonos en ellos, hoy nos preguntamos, me encanta el Papa Francisco porque hace lo que debe hacerse en las lecturas de la Biblia. Siempre pregunta. Se parece a Katy. Se nos da. Sí, es pariente. Me anda copiando. Y nos preguntamos, ¿cómo está mi humildad? ¿Estoy convencido de que el orgullo impide mi progreso espiritual? Ese orgullo, manifiesto u oculto, que cubre siempre el impulso hacia Dios, ¿trabajo sobre mi docilidad para estar disponible para Dios y los demás? ¿O estoy siempre centrado en mí mismo, en mis exigencias, con ese egoísmo oculto que es la soberbia? ¿Sé dejar de lado mi punto de vista para abrazar el de Dios y el de los demás? Y finalmente, ¿rezo y adoro solo cuando necesito algo o lo hago constantemente porque creo que siempre necesito a Jesús? Los magos comenzaron el camino mirando una estrella y hallaron a Jesús. Caminaron mucho. Hoy podemos seguir este consejo. Mira la estrella y camina. Nunca dejes de caminar, pero no olvides mirar la estrella. Este es el consejo de hoy. Fuerte. Mira la estrella y camina. Mira la estrella y camina. Vaya que pues hay que mirar, como decías ahorita, Jorge, ser humilde, reconocer, o sea, yo creo que siempre todo el mundo pensamos que lo de Dios va a ser de una manera extraordinaria, muy así con muchos Bombo y platillo, y hay que reconocer las cosas humildes a Dios. Decíamos así, a veces nuestras mortificaciones, dolores nos ciegan y nos impiden ver todas las cosas magníficas que Dios nos da día a día. Así que nos dijo Jorge, nos empezó con la tarea, hay que mirar la estrella y caminar. Nada más quedarnos viendo, sino actuar, sino reconocer, sino ver que Dios está siempre con nosotros. Este consejo del Papa Francisco creo que vale la pena para iniciar nuestro cuaderno bíblico, subrayado y entre comillas, ¿verdad? Bueno, después de la lista que nos dejaron acá Luis y Katy, de todas las cosas buenas y no tan buenas, después de eso, cierre usted con esto. Mira la estrella y camina, dijo Luis. Hay que ponerle en el refri. No todo está perdido, hay remedio. Mira la estrella y camina. Y esa estrella que sea siempre Jesús. Sí, obviamente. Sí. La carta a los Hebreos dice, ustedes siempre tengan fijos sus ojos en Jesús. Y hay otra cosa de los Reyes Magos que me encanta. No lo mencionaste aquí porque no llegó hasta ahí la reflexión, pero ellos saliendo de ahí se regresaron y se les avisó que fueran ya por otro camino, que no se regresaran, porque Herodes quería matar al niño y peligro se los echa a ellos también. Ellos regresaron por otro camino. Cuando tienes un encuentro con Jesús, hay que regresar a la vida por otro camino, uno nuevo, uno diferente, de un cristiano verdadero, con un cambio de vida. Ahí está. Ahí te lo Ahí dejo. está la cerecita del pastel. No volvamos por el mismo camino que nos... ¿Para qué agarras la jarra otra vez? Que sea un camino diferente, pero siempre mirando la estrella. Y siempre, mira. Pongamos nuestro espejito con la frase para empezar. Mis queridos hermanos, yo creo que nos vamos porque ya hasta se nos pasó el tiempo aquí. Ya. Esto está... Les recuerdo que a partir del próximo lunes está abierta la oficina del Instituto Bíblico de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde, los sábados de 9 a 1, ahí los esperamos, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Los que gusten inscribirse, véngase a nuestro diplomado de Sagradas Escrituras, aquí compartimos todo ese tipo de cosas con ustedes. Y es un buen propósito del año, mire, 2023, pinte su raya. Véngase por un nuevo camino, empiécele en el Instituto Bíblico. Para información y proceso de inscripción, visita la sección Inscríbete de nuestra página web www.biblico.mx. Y para finalizar el día, pues hoy vamos a leer nuestro camino. Te toca el camino. Me toca a mí. Sí, que tú eres el que nos dijo que nos fuéramos al camino. Bueno, camino 437. ¿Quién nos va a mandar para otro camino? Enséñanos cuál es el camino. A ver qué camino es. Es el 437.
Si un hombre hubiera muerto por librarme de la muerte, murió Dios y me quedo indiferente. Sí, mira el Hay que poeta, reconocer. Mira el poeta. Sí. Algo se le pegó. Pues, Este escríbanlo. año, compañeros, Híjole, vienen inspirados. Murió Dios y me quedo indiferente. Qué fuerte. Está No fuerte eso. reconocemos lo que hace Dios por nosotros. A veces andamos sacrificándonos unos por otros aquí y rasgándonos las vestiduras y cuando viene Dios y hace lo mismo, nos vale. Y luego decimos, no, hombre, mi amigo fulano ese se muere por mí. Y a la hora de la hora, ¿Dónde estaba el amigo? corriendo. En fin. Bueno, pues nos despedimos con alegría. Esperamos que este programa les haya aportado algo a su crecimiento espiritual, que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor los acompañen y los 73 años que vamos a seguir aquí, si Dios lo permite. Pues no sé por qué me gustó el 73, pero bueno. Estuvimos con ustedes en los micrófonos el día de hoy. Katy. Luis. Y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.